Estimados hermanos y amigos, hoy vamos a hablar de Elías, profeta para un pueblo apóstata. Hemos venido hablando del reino de Israel del norte, surgido después de la división acaecida en tiempos del rey Roboán, hijo de Salomón, y seguiremos hablando de ese reino y de sus reyes hasta la caída de Samaria en el año 722 a.C. Y nos ha llamado la atención que de todos sus reyes y de la mayor parte de su población se dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, entregándose a la más absurda idolatría y a la más perversa inmoralidad. Alguno podría pensar que en semejantes condiciones de depravación y de incredulidad, Dios tendría que haber dejado de mandarles su palabra por medio de profetas. Pero no fue así. Dios envió numerosos profetas a Israel del norte. Y aunque de alguno de ellos no sabemos sus nombres, de otros sí. Y fueron grandes profetas, como Elías. En primer lugar, hablemos del contexto en el que se encontraba Israel del norte en tiempos de Elías. El mal estado moral y espiritual de Israel del norte en tiempos de Elías era de apostasía e idolatría, según las prácticas inmundas de las naciones paganas. El pueblo de Israel se había contagiado de todo aquello que Dios consideraba malo e inmundo, de todo aquello de lo que Dios le había advertido a su pueblo, que no aprendiese, que no tomase en cuenta. De todo aquello, el pueblo de Israel había tomado ejemplo para mal. En Primero de Reyes 16, 29 al 30, se nos dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Por tanto, este es el contexto, en primer lugar, político del pueblo de Israel del norte en tiempos del profeta Elías. Un rey malvado, haciendo lo malo, dice el texto, más que todos los que reinaron antes de él. En Primero de Reyes 16, 31 al 32, se nos dice que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Por tanto, era un tiempo de maldad, de idolatría, un tiempo de injusticia y de inmoralidad extremas, propias de una condición espiritual corrompida. En Primero de Reyes 16, 33 al 34, se nos dice que hizo también Acab una imagen de acera, haciendo más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Prácticas como estas, como el infanticidio, como el sacrificio humano a los dioses paganos, eran frecuentes en Israel del norte, en tiempos de Acab. Eran momentos en los que el rechazo de la palabra de Dios y de sus profetas era lo corriente. Segundo de Crónicas 18, 6 al 7,
Se nos dice que Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Y el rey de Israel respondió: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Es Micaías. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Este era el concepto que tenía Acab de la palabra de Dios, algo que le molestaba. Para Acab la palabra de Dios era un incordio, era una molestia, porque la palabra de Dios le reprendía, le reprochaba su mal, y él no quería que nadie le reprochara su mal, tampoco que la palabra de Dios le señalase. Él no quería la palabra de Dios, ni a los que traían la palabra de Dios. Pero en el intento de blanquear su pecado, Acab quiso aparentar ante el rey Josafat de Judá, quiso aparentar que, bueno, que él tenía cierta consideración por la palabra de Dios, lo cual no era verdad, pero quería aparentarlo. En segundo de Crónicas 18, 1 al 3, se nos dice que Josafat contrajo parentesco con Acab y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, quien mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió y le dijo a Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Aquí vemos cómo este rey Acab contrajo alianza familiar con el rey del sur, de Judá, Josafat, y hubo un matrimonio entre sus hijos. Esto hizo que en un momento dado Acab propusiese a Josafat ir juntos a la guerra, y como hemos leído antes, el rey Josafat le dijo: bueno, consultemos antes a Dios, consultemos a Dios. Pero aquello, como sabemos, por parte de Acab fue todo un paripé. Realmente Acab no estaba interesado en saber la voluntad de Dios. Por tanto, esto es lo que se encontró el profeta Elías: tiempo de maldad, un tiempo de idolatría, un tiempo de menosprecio a la palabra de Dios, un tiempo en el que si había que acudir a la profecía, a la palabra, era solo para aparentar un vano interés ante los ojos del rey de Judá. Era una actitud, por tanto, de maldad y de hipocresía, de abominación y de apariencia. Era un tiempo de total maldad. Así pues, el profeta se encontró con este contexto. Se encontró con varios frentes de lucha. Por un lado, como hemos mencionado, la maldad extrema, que rechaza y persigue a la verdad. En 1 de Reyes 2, 4 y 6 se nos dice que vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. En este contexto de maldad y de pecado, el profeta Elías tuvo, como acabamos de leer, que huir de aquellos que, como Acab, eran enemigos de la verdad y de la palabra de Dios. Tuvo que huir, tuvo que esconderse, y Dios tuvo que sostener a su siervo, el profeta, de forma milagrosa, a través de aquellos cuervos, para evitar que pereciese de hambre. En 1 de Reyes 18, 16 a 18, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Como vemos,
Encima, el profeta Elías, el profeta de Dios, el profeta que traía la palabra de Dios, era acusado injustamente por Acab de ser él el que perturba a Israel, de ser el que molesta. El que molestaba era el que traía la verdad. El que era alguien a quitar de en medio era el profeta de Dios. El malo siempre piensa que el que molesta es el bueno. El mentiroso siempre piensa que el que estorba es el que tiene la verdad. Así pues, eh, este era uno de los frentes que tenía delante el profeta Elías. Un mundo de maldad y encima era menospreciado, era perseguido por la mentira que imperaba. Nos dice también Primero de Reyes 18, 19 al 20 lo siguiente: envía y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Este texto tiene muchas enseñanzas, una de ellas la veremos más adelante, pero la que ahora queremos sacar a relación es la de que el que tenía la verdad de Dios, el profeta de Dios, Elías, era perseguido, era menospreciado, y sin embargo los profetas falsos, que eran muchos, comían a la mesa del rey y de la reina. Los profetas falsos tenían un lugar privilegiado en la sociedad de ese momento. Eran bien considerados. Qué tremendo, qué tremendo. La verdad mantenida por uno, la mentira por muchos. La verdad aborrecida y despreciada, la mentira apreciada y premiada. Por tanto, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con lo que tiene que ver con las mayorías. No siempre las mayorías están al lado de la razón y de la verdad y de la justicia. A veces las mayorías están al lado de la mentira y de la injusticia. En tiempos de Elías, él era profeta de Dios, del Dios verdadero, con la palabra verdadera, él solo, y los muchos profetas falsos que traían la mentira, el engaño, la idolatría, el crimen abominable, eran apreciados. Por eso Elías, cuando se enfrentó al pueblo, en 1 de Reyes 18, 21 al 22, les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. El pueblo no tenía claro lo que estaba bien y lo que estaba mal, quién era el Dios verdadero y quién era el Dios falso. El pueblo no lo tenía claro. Por eso Elías les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Un tiempo difícil para el profeta Elías. Tiempo de maldad, de idolatría, de crímenes, un tiempo de profetas falsos, un tiempo de apreciar lo falso, de premiar lo falso, un tiempo en que el pueblo no tenía claro quién venía de Dios y quién no. Tiempo difícil. Por tanto, no nos extrañe que el profeta se viera en una situación de soledad, de frustración y de desánimo personal. Nos dice en 1 de Reyes 19, 9 al 10,
que Elías se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Tiempos malos, los tiempos de Elías, para la verdad y para los que eran fieles a la verdad, como sucede también hoy día. Hoy día, de alguna manera, son tiempos semejantes. La mentira abunda por doquier. Los propagadores de la mentira abundan por doquier. ¿Y qué hace el mundo? Premiar a los propagadores de la mentira. A estos sientan a la mesa del rey y de la reina, a los propagadores de la mentira, mientras que los propagadores de la verdad tienen que meterse en una cueva solos, como Elías. Tristemente, nuestros tiempos no son muy diferentes a los tiempos de Elías. La mentira es proclamada por muchos, por muchos. Y la verdad de la palabra de Dios por muy pocos, por muy pocos. Pero Dios hace ver al profeta Elías que la obra es de él, la obra es de Dios, y que los tiempos también son los tiempos de Dios, que nada sucede por casualidad, que lo que estaba sucediendo en su tiempo, los tiempos de Elías, estaba controlado por Dios. Dios lo tenía todo bajo control. El auge de la mentira y de la maldad, el menosprecio de la verdad, todo estaba bajo el control de Dios, porque Dios tenía un propósito que a veces los hombres no vemos por nuestros miedos, por nuestros prejuicios. En 1 de Reyes 19, 11 al 12 y 18, le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y le dijo Jehová: yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Dios estaba con Elías. Dios estaba allí, presente, en aquella sociedad tan malvada, tan impía, tan pecadora. Dios estaba allí. No se le veía en las grandes cosas, en el poderoso viento, en el terremoto, en el fuego, porque Dios a veces está presente, pero no se hace notar. Estaba en el silbo apacible y haciendo su obra, salvando a 7,000 personas. Habían 7,000 personas en Israel del norte que, a pesar de la maldad, de la idolatría, de la falta de proclamación de la palabra de Dios, habían 7,000 personas fieles a Dios en Israel del norte. Y Dios se lo hace ver al profeta Elías: yo me he reservado 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal, que no han besado a Baal, que son fieles a mí. Tú no los ves, Elías, pero están ahí. Dios tiene un pueblo. En medio de las condiciones más adversas, Dios tiene un pueblo. Dios está ahí. Y no le vemos porque le buscamos donde no está. Le buscamos en el terremoto, le buscamos en el fuego,
le buscamos el fuerte viento, pero Dios está en el silbo apacible. Está ahí, aunque no se hace notar. Dios envió al profeta Elías ante un pueblo apóstata. La obra del profeta Elías se realizó en medio de un pueblo apóstata. Y Elías debía hablar del Dios verdadero ante ese pueblo ciego, cuyo rey era más ciego aún, más malvado aún. Quienes no creen a la palabra, quienes no creen a la letra de la palabra, pueden y deben creer al poder de Dios que acompaña a la palabra. Por eso Elías fue llamado a obrar una serie de prodigios, milagros, para quebrantar a esa población incrédula que menospreciaba a Dios y a sus siervos. Y Elías, en 1 de Reyes 17, 1 y 7, se nos dice que dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. El Dios que está presente en el mundo ateo, pagano, idólatra, muchas veces se hace notar a través de catástrofes, de cataclismos, como por ejemplo una sequía. En este caso, Dios envió una sequía al tiempo que Elías hablaba y nos era escuchado, envió una sequía. No era escuchada la voz de Dios, de la palabra de Dios, pero ahí estaba la voz de Dios trayendo aquella desgracia. ¿Cuántas desgracias que acontecen en el mundo son de parte de Dios un llamado a pensar, a reflexionar, a que los seres humanos se den cuenta de que hay cosas que no dependen de ellos, de los hombres, que escapan a su voluntad. No podemos controlar el viento, ni podemos controlar la lluvia, no podemos controlar la tierra, las cosas que pasan. Y Dios sí, y puede hablarnos a través de las cosas que pasan. Puede decirnos: no estoy de acuerdo con vosotros, no apruebo vuestra conducta. ¿Cuántas cosas que están pasando en este mundo pecador, en este mundo corrompido, son una palabra de Dios a través de su poder, diciendo que está en desacuerdo con lo que el mundo hace? Detrás de muchos terremotos, detrás de muchos cataclismos que acontecen, está Dios. Pero el ser humano no escucha esa voz de Dios a través de su poder desplegado en la naturaleza. Elías trajo una sequía, pero Acab no escuchó, el pueblo no escuchó. El pecador se cierra en banda, y no quiere escuchar. La sequía suponía también una hambruna. En aquellos tiempos, si no había agua, pues no habían cosechas. La falta de agua traía la escasez, el hambre. En aquel tiempo Dios estaba diciendo: cambiad, cambiad. Y el pueblo no cambió, persistió en hacer lo malo. Y Acab, a la cabeza del pueblo, persistió en hacer lo malo. Por eso Elías propuso otra obra,
a la sequía, propuso otra obra inmediata e inequívoca del poder de Dios, una obra que fuese claramente entendida por el pueblo. Y en 1 de Reyes 18, 23 al 24, Elías propuso lo siguiente: dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos, los falsos profetas, uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo, bien dicho. Por tanto, mediante aquello que propuso Elías, se trataba de demostrar quién era el Dios verdadero, si Jehová o Baal, para que el pueblo saliese de aquella situación que se encontraba de duda sobre quién era Dios y a quién dar culto. Por tanto, con todo esto, Elías quería poner en evidencia la necedad de aquellos que adoran a los falsos dioses. Con todo aquello, Elías quería demostrar que los dioses falsos, los ídolos, no son nada, no tienen poder alguno, ni para hacer el bien, ni para hacer el mal. Los falsos dioses hechos por las manos de los hombres no tienen poder alguno. Y esto es lo que quería demostrar Elías. En 1 de Reyes 18, 26, ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. 1 de Reyes 18, 27 al 29, se dice que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Los ídolos no tienen poder alguno. Elías demostró que Jehová era el único verdadero y todopoderoso Dios. 1 de Reyes 18, 31 al 33, tomando Elías 12 piedras, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. 1 de Reyes 18, 34 y 36, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, el profeta Elías dijo, Jehová sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 1 de Reyes 18, 37 al 39, respóndeme Jehová, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Mediante aquel milagro, Elías pretendía demostrar
la falsedad de los dioses falsos, de los ídolos, y la realidad y verdad del Dios vivo y verdadero, de Jehová. Elías debía comunicar la palabra de Dios y sus juicios con fidelidad y con valor, y así hizo. Transmitir la palabra significa anunciar todo el consejo de Dios, aún el juicio, aún el juicio. Cuando se proclama la palabra de Dios, hay que hablar del pecado y del castigo de Dios al pecado. Antes de hablar de la salvación, antes de hablar de la misericordia, del perdón, de la gracia, debemos hablar del pecado. Porque si no, el hombre, el ser humano, no entenderá por qué tiene que pedir perdón a Dios, por qué tiene que arrepentirse, por qué tiene que clamar misericordia a Dios. Si alguien no entiende que está en pecado, no va a buscar una salida al pecado. En 1 de Reyes 21, 20 al 23, Acab dijo a Elías: me has hallado, enemigo mío. Él respondió: te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová: los perros la comerán en el muro de Jezreel. Por tanto, Elías hablaba del pecado y del juicio que merece el pecado. Elías, al hablar de Dios, al proclamar el mensaje de Dios, hablaba del pecado, de la maldad, de lo terrible que es la maldad y el pecado ante los ojos de Dios. Pero también llamaba a dejar el pecado, a dejar el pecado. Primero de Reyes 18, 21 y 37. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Por tanto, el propósito de Elías era que el pueblo saliese del culto a Baal, que dejase el culto idolátrico, el culto abominable y mentiroso, y siguiese al Dios verdadero. Este era el propósito de Elías. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esto es lo que quería Elías. Hablaba de pecado, condenaba el pecado, pero sobre todo lo hacía no solo para que el pueblo entendiera su condición de pecado, sino para que buscara a Dios. Por tanto, el propósito final del mensaje de la palabra de Dios, también el propósito del mensaje de la palabra de Elías, era la salvación. Romanos 11, 1 al 3. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Romanos 11, 4 al 7. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Por tanto, el mensaje del profeta Elías fue un mensaje de juicio, de reprensión al pecado, pero también un mensaje de esperanza, de gracia y de salvación. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Elías, profeta para un pueblo apóstata. Elías, un profeta para un pueblo incrédulo. El contexto en el que se encontraba Israel del norte en tiempos de Elías
es lo que hemos visto en primer lugar. El mal estado a nivel moral y espiritual de Israel en tiempos de Elías, que era la apostasía, la idolatría, la injusticia, la maldad, el rechazo a la palabra de Dios, el blanqueo del mal. Todo eso lo hemos considerado. Hemos visto que los frentes de lucha del profeta Elías eran la maldad extrema que rechaza y persigue la verdad, los falsos profetas que propagan la mentira y la soledad y el desánimo del siervo que proclama la verdad. Y también hablamos de la obra del profeta Elías ante un pueblo apóstata. Elías debía hablar del verdadero Dios ante un rey y un pueblo ciegos que no creían a la palabra, mediante la demostración inequívoca del poder de Dios. Elías debía comunicar la palabra de Dios y sus juicios con fidelidad y valor, anunciando todo el consejo de Dios, juicio, pero también salvación. En Mateo 17:12 se dice: os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Que Dios nos ayude a escuchar la palabra de Dios, que como la de Elías habla de pecado, pero también habla de salvación. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que como la palabra de Elías se anuncia en tiempos difíciles, en tiempos muy, muy difíciles, de engaño y de maldad y de mentira. Pero que tu palabra, Señor, es fiel y anuncia tu juicio sobre el pecado, pero también tu gracia, tu bondad y misericordia para todo aquel que se arrepiente y cree. Ayúdanos, Señor, a ser de los segundos, de los que se arrepienten y creen siempre, para estar dentro de tu perdón, de tu misericordia, de tu salvación. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado este año, por todo lo que recibimos de ti. Gracias, Señor. Ayúdenos en el año que entra, en el año 2024, a ser fieles, a guardar tu palabra, a transmitirla a otros y a esperar en ti, en tu gracia y en tu bondad, tu cuidado, tu salvación, tu sanidad, todo, Señor, lo que necesitamos. Que tú seas nuestra esperanza siempre. Gracias, oh Padre. Bendito seas por Jesucristo tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.